Van a escuchar a continuación la última meditación de los ejercicios espirituales que impartió en Radio María el Padre Javier Mairata en el año 2018. Si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra predicación y vana también nuestra fe. Dice la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, versículo 14. Pero nuestra fe no es vana porque Cristo ha resucitado y por eso nuestra fe es verdadera. En este nuestro último día de ejercicios, tras haber vivido intensamente la pasión, ahora nos vamos a gozar de la alegría de que Cristo está resucitado. Ahora celebramos la definitiva Pascua, que ya no es el paso del Señor, sino la certeza de que Él está para siempre con nosotros. Vamos a meditar primero en algunas cuestiones que nos pueden ayudar a introducirnos en este misterio y luego nos vamos a detener en los textos de algunas de las apariciones. Y lo primero que vamos a considerar es cómo el Señor resucitó y resucitó de noche. Resucitó en el silencio del mundo. Resucitó sin que nadie lo viera, sin que nadie supiera lo que estaba sucediendo. Sin embargo, la resurrección ha dejado sus signos entre nosotros. El sepulcro vacío, las apariciones y, por supuesto, la presencia viva de Cristo en nuestra vida. Pero la resurrección como tal no podía ser observable por nadie. Así le gusta hacer las cosas al Señor en silencio, en lo oculto. Y eso lo vemos en la más radical de todas, que es la resurrección, porque nadie, ni siquiera la Virgen ni San José, como sucedió en Navidad, han sido testigos de ello. Sin embargo, sí tenemos testigos del resucitado que nos ayudan a conocer lo que allí sucedió. El Señor resucitó de noche. Sabemos que cuando las mujeres iban al sepulcro estaba muy oscuro. Está ya amaneciendo y ya se encuentra el sepulcro vacío. Y esto es significativo para nosotros. ¿Qué significa para nosotros que Cristo resucitó de noche? Que Cristo es la luz del mundo, que Él es el que ha iluminado las tinieblas de la humanidad, que con su resurrección ha disipado las tinieblas del pecado, del sufrimiento, de la muerte. Eso es algo que se expresa de un modo tan precioso en la vigilia pascual. Este sepulcro que encontramos vacío es como el signo que nos hace comprender que toda realidad de pecado, toda realidad de sufrimiento, de muerte, ha sido transformada y ha sido vencida. El Señor ha resucitado y por eso toda realidad de oscuridad, de noche, en nuestra vida ha sido ya vencida. Si en nuestra vida estamos en un momento oscuro, cuando caminamos en esos momentos de oscuridad, de tiniebla, tenemos que caminar con la certeza de que llegará la luz, que la luz siempre llega, que a la noche le sigue el día y que va a llegar, y va a llegar sin tardar. Tenemos que aprender a mirar todas las realidades con esta mirada de fe. No quedarnos simplemente en la oscuridad, no quedarnos anclados en el sufrimiento, no quedarnos en la cruz. Tenemos que aprender a ver en este sufrimiento, en esta cruz, en esta oscuridad, un anticipo, el anticipo de que ya está en camino nuestro Salvador para darnos su luz. Tenemos que ver en toda oscuridad el anuncio de la gloria, como tenemos que aprender a ver que la noche siempre ha sido seguida por el día. Toda realidad de noche es seguida por la luz de Cristo. Toda realidad de sufrimiento, en el fondo, ya está vencida. Toda realidad de muerte lleva ya imborrablemente una marca que habla de su destino de gloria y de vida. Tenemos que saber esperar, pero esperar sabiendo que ya la luz de Cristo se abre camino, que ya la luz de Cristo, como ese cirio pascual, que es la única luz que vemos en la Iglesia en la vigilia pascual, ya se ha hecho presente y va a desbordarnos con su luz. Por eso tenemos que aprender a vivir la vida desde la alegría y el gozo de la resurrección, a comprender que toda realidad de sepulcro, que toda realidad que parece de muerte está ya herida de resurrección. Es el Señor quien abre sepulcros, quien rompe cepos, ataduras, cadenas. Él lo hace y lo hará.
Él ha vencido y vencerá. Ese es nuestro convencimiento. Y para nosotros, desde la mañana de la resurrección, cada día que amanece, es el recuerdo vivo de que Cristo ha resucitado. Tenemos que aprender a mirar así los amaneceres. Tenemos que aprender a mirar así, sobre todo en esas veces que la noche se ha hecho complicada, especialmente a veces en la enfermedad, que se nos cambia el sueño y se nos hace la noche tan larga. Pues si contemplamos el amanecer, si podemos ver amanecer, mirarlo así, como el recuerdo de la resurrección de Cristo. El amanecer de un nuevo día trae para nosotros siempre la memoria de la resurrección de Cristo. Eso es lo que se nos recuerda al rezar laudes. En las completas, la oración que la Iglesia hace por la noche, se nos recuerda siempre la muerte del Señor. Hay expresiones como el Señor nos concede una noche tranquila y una muerte santa. O en otro lugar dice el sueño, hermano de la muerte, a su descanso nos invita. O ya que con nuestro descanso vamos a invitar a tu Hijo que reposó en el sepulcro. Esta oración en concreto concluye diciendo, te pedimos que al levantarnos mañana le imitemos también resucitando a una vida nueva. Y esto es lo que celebramos en Laudes Dei, nacer a una vida nueva. La resurrección, que es un nuevo amanecer, nos anuncia que estamos viviendo, que el Señor vive en nosotros. Por eso tenemos que aprender así a vivir cada mañana. Y especialmente a vivirlo al rezar laudes. Las laudes siempre son una llamada a vivir con la esperanza de un día que empieza, de un día marcado por la presencia de Cristo. No importan los problemas, las dificultades que golpeaban nuestra cabeza cuando nos acostamos. Comienza un nuevo día y los podemos afrontar de un modo nuevo. De un modo nuevo porque Cristo está con nosotros. Cristo está vivo y está con nosotros. También este resucitó de noche tiene una enseñanza para nosotros. Tenemos que pedirle al Señor comprender cómo normalmente en nuestra vida las acciones más grandes de Dios, esas acciones tal vez que llegan lo más profundo de nuestro corazón, suelen ser acciones que vienen precedidas de una mayor oscuridad. Lo vemos, ¿no? Cómo las acciones más poderosas de Dios van precedidas por la oscuridad y la noche. Y si ahora en nuestra vida estamos experimentando momentos difíciles, momentos muy difíciles, tenemos que pensar que es que ya está llegando la luz. Que toda esta oscuridad, toda esta dificultad lo que anuncia es una experiencia de Dios más profunda. Por eso, aunque no veamos nada, aunque no digamos nada, no es momento de tomar decisiones. Porque la única decisión es permanecer. Permanecer fieles a Dios. Permanecer expectantes a lo que Dios va a hacer. Permanecer con un corazón abierto a cómo el Señor se va a manifestar. Por eso tenemos que aprender a descubrir en los momentos oscuros y difíciles de nuestra vida la aurora de la llegada del Señor, que nos invita a amarle en la oscuridad, a amarle en la dificultad, a amarle en la cruz, para así poder gozar de la experiencia de la resurrección. San Ignacio nos invita en estas contemplaciones a tener en cuenta una serie de factores que nos pueden ayudar. Lo primero es que debemos pedir a Dios gracia para alegrarnos y gozar intensamente de tanta gloria y gozo de Cristo nuestro Señor. Lo que se nos invita es a vivir la alegría, a dejar que nuestro corazón se llene de la alegría de Cristo resucitado, una alegría vivida en paz, vivida en quietud. Luego San Ignacio nos invita a considerar cómo la divinidad que parecía haberse ocultado en los momentos de la pasión, ahora se nos muestra en la resurrección. La pasión, hemos contemplado cómo parece que esa divinidad ya no estaba ahí para nosotros, que ha desaparecido, y sin embargo la resurrección nos muestra que eso era apariencia, que no se escondía, que estaba tan presente, que ahora, al ver la resurrección, descubrimos de qué modo se estaban realizando las cosas. Y se nos invita a observar esto, a vivir esto, a contemplar esto desde la asombro y la gratitud. Y luego hay una cosa muy bonita que dice San Ignacio, nos dice que Jesús en la resurrección trae el oficio de consolar. Y nos dice ahí, comparando cómo los amigos suelen consolar a otros, ¿no? Este es un punto importante. Es un punto importante cómo en momentos de dificultad nos consuela
muchas veces la presencia de otros, no tanto en lo que dicen, que a veces incluso cuando queremos consolar decimos cosas que no tienen mucho sentido, sino lo que consuela es pues tener a alguien a tu lado, alguien que sabes que te está sosteniendo, alguien que te está apoyando. Pues así se nos invita a descubrir cómo el Señor, al resucitar, se pone a nuestro lado, se queda con nosotros, y Él sí que tiene palabras que tienen sentido. Y esto es importante porque aquellos discípulos estaban destrozados, eran conscientes, habían traicionado a Cristo muchos de ellos, y lo sentían así. Ya no tenía sentido nada, donde habían puesto su corazón, ya no ha desaparecido. Y Jesús viene a llenar su corazón de alegría, a restañar tantas heridas que ha dejado en sus corazones este sufrimiento, el peso de haberle traicionado. Contemplar a Cristo trayendo este consuelo nos ayuda a ser conscientes que nuestro corazón cuando sufre no debe buscar más consuelo que el de Cristo. E incluso en el consuelo de los demás descubrir que es Cristo quien viene a mí, que es Cristo quien se acerca a mí. Y también a descubrir que cuando yo me acerco a consolar a alguien no lo tengo que hacer desde mí, sino ser consciente que Cristo es a través de mí cómo quiere llevar el consuelo a otra persona. Se trata, por tanto, de meditar, y meditar desde la contemplación, desde hacernos presentes en estas escenas preciosas que nos narran el final de los Evangelios. Pedimos al Señor que nos dé experimentar la alegría, el gozo de que está vivo, de que está con nosotros, de que nunca nos va a abandonar. Y dejemos que esta luz del Señor ilumine nuestras tinieblas. En primer lugar, acompañemos a las mujeres que van al sepulcro. Lo que nos narra el capítulo 24 de San Lucas, del 1 al 11, y el capítulo 28 de San Mateo, del 1 al 15. Nos habla de unas mujeres que son las que han acompañado a Cristo en la cruz. Eran las más solícitas, las más atentas a servir a Jesús. Con ellas no está la madre de Jesús, no está María. ¿Por qué no está María? ¿Por qué María no va al sepulcro como las demás? Porque tal vez María fuese la única en su corazón que esperaba la resurrección. No sabría cómo iba a suceder, pero sabía que el Señor iba a cumplir su promesa. Por eso no acude, porque estas mujeres que acuden al sepulcro muestran un amor inmenso, pero muy poquita fe. Tienen muy poquita fe porque no esperan, no confían en las palabras de Cristo que les han anunciado su resurrección. Pero claro, tienen este amor tan grande, este amor por Jesús que no saben qué hacer y por eso van al sepulcro, necesitan ir al sepulcro. En cierto modo su tesoro ahora es el cuerpo de Cristo. Ahora su tesoro es el cadáver, lo que ellas piensan que es un cadáver. Y van a tener que aprender, van a tener que descubrir cómo este amor tan grande va a verse cumplido en que Cristo no las ha abandonado, en que Cristo está con ellas. Van allí pues a acabar esos ritos funerarios, con un dolor profundo. Han visto al que aman, al que quieren con todo su corazón, sufrir toda clase de humillaciones, y tal vez parece que la última es pues no haberse podido enterrar según todas las prescripciones. Van tan decididas que ni siquiera han previsto cómo van a abrirse paso entre los guardias que saben que están allí, ni cómo van a quitar la piedra. Es amor, pero también es profundo agradecimiento. Y de estas mujeres aprendemos esto. No aprendemos de su fe en ese momento, pero aprendemos de ese amor, de esa delicadeza en el deseo de estar con el Señor. Pero al llegar allí descubren que la piedra está quitada, que no hay soldados, que está abierto. ¿Y María Magdalena qué hace? Pues salir corriendo, lo han robado, nos lo han quitado. Claro, ella ve el sepulcro y lo que piensa es que se han ido con él. No entiende, no ve el signo de la resurrección. Lo que piensa es que se lo han llevado, como le hubiese gustado hacerle a ella, llevárselo para poder atender adecuadamente y poderlo dar una sepultura adecuadamente. Las otras mujeres, sin embargo, siguen adelante, consternadas, tal vez en esas cosas que uno está tan consternado que no sabe muy bien lo que hace. Lo que debía ser motivo de gozo, el sepulcro vacío, para ellas es motivo de conmoción. Todavía no están preparadas.
Y Dios, en su infinita delicadeza, les envía un mensajero, un ángel que les dice: no temáis. El que fue crucificado ha resucitado como predijo. Aquí estaba sepultado y ya no está. Vemos la preparación de la fe. El Señor también nos envía mensajeros que preparen nuestra fe. Y el Señor no se les muestra todavía, pero se les dice: id a los discípulos que ha resucitado y que vayan a Galilea, allí lo veréis. Ellas salen de allí con miedo y con gozo, y uno dice: ¿cómo puede haber miedo y gozo? Pues claro que sí. ¿Cuántas veces en la vida nos sucede que tenemos sentimientos a la vez ambivalentes? Ellas están en ese momento en un que no saben, pero por un lado tienen la alegría de que han escuchado que ha resucitado, por otro el miedo por lo que está sucediendo, no saben, pero ellas que no corrieron cuando Jesús era crucificado, que permanecieron, ahora corren porque sus corazones se han llenado de esperanza. Y nos fijamos en María Magdalena. Ella ha venido buscando el cadáver del Señor, ¿no? Eso lo vemos especialmente en el capítulo 20 de San Juan, del 11 al 18. Ella ya no cree en Jesús como una persona viva. De hecho, cuando va corriendo y dice que lo que les ha sucedido, nadie no la cree. Ella vuelve al sepulcro y llora y le busca y está conmocionada y no sabe qué hacer y probablemente daría vueltas sin mucho sentido. Y nos dice que una de las veces que mira, pues ve 2 ángeles vestidos de blanco. Y está tan preocupada que ni se extraña de que haya 2 ángeles vestidos de blanco. Ella lo único que le preocupa es que no está el cadáver del Señor, que no está, que se lo han llevado. Y ellos la quieren preparar. ¿Por qué lloras? ¿Qué te preocupa? ¿Qué te inquieta? Se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Conmovedora respuesta. Se han llevado a mi Señor. No solamente lo han matado, no solamente lo han crucificado, es que no me dejan ni siquiera tener su cadáver. Lo que no se da cuenta es que su Señor no se lo pueden llevar, que lo que queda no es una reliquia, sino que Cristo está vivo. Y es lo que va a descubrir. Cuando se da la vuelta y ahí está Jesús, pero ella no lo ve, no lo reconoce, no está preparada, y Jesús le dice: ¿a quién buscas? Y ella dice: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo me lo llevaré. Ella piensa que es alguien de los que se lo ha llevado. Y uno podría decir: pero ¿cómo no pudieron reconocer a Cristo cuando lo vieron? Todos tenemos experiencia de que cuando vamos a ciertos lugares y nos encontramos con personas que no esperábamos encontrarnos allí, muchas veces no las reconocemos, no las vemos. Pues lo mismo sucedía, ellos no esperaban la resurrección, ellos no esperaban encontrarse a Jesús resucitado y por tanto no le ven, son incapaces de verle. Lo tienen delante y no le descubren. ¿Y cuántas veces nos sucede a nosotros que tenemos a Cristo al lado, que lo tenemos presente, que está con nosotros y no le vemos? ¿Cuántas veces incluso nos podemos quejar de que nos ha abandonado, de que no está con nosotros? Y está, claro que está, pero tenemos que aprender a mirar con esos ojos de la fe. ¿Y Jesús qué le dice? Jesús, ese que María Magdalena piensa que es un hortelano, ¿qué le dice? María. La llama por su nombre. Y ese escuchar su nombre hace que su corazón se abra. ¿Por qué? ¿Por qué solamente su nombre? Porque no es solamente el nombre, es el nombre dicho por los labios de Cristo. Es el nombre de María dicho desde el corazón de Cristo, y eso es lo que hace que en su corazón resuene. Probablemente ya tantas veces habían utilizado su nombre malo, tantas veces ni sabían su nombre, los que en el fondo la despreciaban. Jesús le ha hecho descubrir su dignidad de mujer, le ha hecho descubrir la dignidad que tiene en su vida, y ahora al escuchar su nombre, vuelve a escuchar el nombre que tantas veces escuchó en labios del Señor. Y hace recuerdo de todo lo que ha vivido con el Señor, entonces es cuando le reconoce. Si en las meditaciones del pecado, al principio de nuestros ejercicios, pues recorríamos todas esas veces en que hemos vivido la infidelidad, en que no hemos sabido amar al Señor, hoy es un momento pues para dar gracias al Señor, y recordar pues tantos momentos que hemos vivido con Él, en que sí que le hemos respondido, que hemos descubierto su amor y le hemos respondido. Tenemos que hacer en ese sentido un examen de conciencia, no del pecado, sino de la gracia que hemos vivido y recibido. María buscaba a Jesús, pero buscaba el cadáver de Jesús.
Y aquí lo que descubrimos es que Jesús ha buscado aún más a María. En cierto modo buscaremos siempre a Jesús con retraso porque Él siempre nos busca antes. Él siempre está buscándonos. Y nos dice que María intenta aferrarse y Jesús le dice: suéltame, no te quedes agarrada, porque aún no he subido al Padre. Lo que le está diciendo es que todavía no ha llegado el momento para ella de vivir en la contemplación permanente de Cristo, de vivir cara a cara con Cristo, que ahora tiene una vida que continuar aprendiendo a descubrir esa presencia de Cristo de otra manera. Y aquí lo que vemos ahora que hace el Señor, ¿no? Que va mandando mensajes, que les va ayudando a entender cada vez mejor la forma nueva de vivir con Él, que supone la resurrección. Que ya no van a vivir con Él como vivían, que están llamados a vivir de un modo nuevo, pero no menos real. Aquí vemos de un modo precioso este oficio de consolar que trae el Señor y el que nos invita a considerar San Ignacio. Este oficio de consolar que en María lo vemos. María es consolada y es consolada profundamente, no con algunas razones, no con una palmada, sino con la presencia de Jesús. Podemos acudir también al capítulo 20 de San Juan, 19-29. Vamos a ver cómo trae este oficio de consolar a los discípulos, que nos dice que están escondidos, tenían miedo. Piensan que ahora van a por ellos. Han visto cómo han matado a su Señor, pero ahora piensan que van a por ellos. Después de 3 años, además, de estar con Jesús, de tener a alguien que les iba ayudando a reconocer el camino, se sienten desorientados y perdidos. No comprenden todo lo que ha sucedido. Y ahora ya es la conmoción. Las mujeres llegan diciendo que ha resucitado, que el sepulcro está vacío. ¿Qué está pasando? No entienden nada. Tendría que haber en aquella casa una excitación extrema. Todos serían voces, gritos, alguno estaría callado, en un sillón, otros llorarían. En unos se está imponiendo el miedo, en otros como el deseo de creer que algo ha sucedido. Y en esta situación todo estaba cerrado y Jesús se pone en medio de ellos. Y ellos, asombrados, incrédulos, descubren esa presencia del Señor que todavía no saben muy bien. Pero escucha: la paz con vosotros. Y les muestra las llagas y el costado. Les hace ver que es Él. El que con ellos ha caminado, ha hablado, ha comido, el que durante 3 años ha estado con ellos, al que han visto padecer y morir en la cruz, el que han visto cómo era sepultado, ahora se muestra vivo. Y aquí nos podemos fijar en algo, les muestra las llagas y el costado abierto. San Juan pone el acento en las llagas porque son un signo de amor, de la redención. Por eso permanecen en la resurrección. Para Juan, el costado abierto de Cristo es la puerta a la intimidad del Padre. Y por eso se lo muestra. Le sigue mostrando cómo esa intimidad con el Padre ahora es posible, es real para cada uno. Que de este costado abierto es del que brota el Espíritu Santo, dador de todos los dones. Y por eso el Señor nos invita a contemplar hoy la realidad de su cuerpo glorioso, a poner nuestra mirada en sus llagas, a entrar en la intimidad de su corazón. Y esta es la manera de llenarnos de la alegría, del consuelo que nos trae Cristo. Él está a nuestro lado. Y eso es lo que tenemos, y eso es lo que descubrieron los discípulos. Jesús está con ellos. Cuando hablamos de las apariciones nos podría parecer que de repente aparece Jesús, que no estaba y aparece. No. Las apariciones son un dejarse ver. Está. Donde hay 2 o más reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Está. Lo que pasa es que en las apariciones lo que hace es dejarse ver. Les deja tener una experiencia sensible, con el tacto, con la vista, con el oído, de que Él está ahí. Pero Él está, y es lo que tienen que aprender a descubrir. Y todas las apariciones van mostrando algún aspecto para descubrir cómo está Cristo presente, cómo está presente en la Eucaristía, cómo está presente en los sacramentos, cómo está presente en la comunidad, cómo está presente en la oración, cómo Él está. Y eso lo van a ir descubriendo. Nos dicen que los discípulos se llenaron de alegría, de una alegría incontenible, que nace del consuelo, ese consuelo que ha traído Cristo a sus corazones desgarrados, de experimentar que Cristo está con ellos y de que ya nadie se lo va a poder arrebatar. Esta alegría es la que hace que en la Iglesia cantemos el Aleluya, sabiendo
que tenemos el motivo más profundo de alegría, que tenemos a Cristo y nadie nos lo puede arrebatar. También podemos contemplar cualquiera de las demás apariciones. Vamos a detenernos ahora en el camino de Emaús, que también vemos perfectamente este oficio de consolar que trae Jesús. Podemos preguntarnos por qué van hacia Emaús, ¿no? Y parece que lo más probable es que fuesen huyendo de posibles represalias por parte del Sanedrín, o tal vez que ya no ven sentido a continuar juntos, porque ya no está su Señor. Tal vez pues no entienden nada de lo que está sucediendo y deciden huir. Bueno, no sabemos. Pero son dos personas que en cierta manera huyen, como a veces nos pasa a nosotros cuando no entendemos, cuando no sabemos, que nuestra tentación es huir, salir, buscar otros caminos, otros lugares. Sin embargo, vemos que son dos personas que van conversando sobre lo que ha sucedido. Huyen, dejan atrás todo, pero en el fondo sus corazones están marcados. Están marcados por la experiencia de lo que han vivido. Y no solamente están marcados por el dolor de lo que han vivido en los últimos días con la pasión del Señor. Están marcados por la vida del Señor. La experiencia de lo que han visto, de lo que han oído, de lo que ha sucedido, no se les va a olvidar. Y por eso está ahí. Por eso es normal que no parasen de hablar de ello, que no supiesen más que darle vueltas a lo mismo. Y mientras conversan, mientras que discuten, Jesús en persona se acerca y se pone a caminar con ellos. Pero de nuevo vemos cómo nos reconocen. Aquellos dos hombres que van caminando no son capaces de ver a Jesús, le ven como un peregrino más. Alguien más que vuelve a casa después de haber celebrado la Pascua. Incluso tal vez se sobresaltasen un poco pensando que es alguien que les sigue. Y si bien no notan que Jesús es Jesús, a ellos sí que se les nota el pesimismo que llevan encima. Y Jesús se pone a su lado y les pregunta: ¿qué conversaciones se acostaréis por el camino? Y aquí vemos algo que vamos a ver en las demás apariciones. Jesús toma la iniciativa. Jesús es el que se acerca. Él comienza siempre la conversación, es el que sale al encuentro, trayendo ese oficio de consolar. Este consuelo que nos recuerda una de las plegarias eucarísticas, las que denominamos las quintas, ¿no? Como hizo en otro tiempo con los discípulos de Emaús, Él nos explica las Escrituras. Él está con nosotros. Él se pone a nuestro lado y Él es el que nos va explicando, el que nos va ayudando a entender la profundidad de la Escritura. Y nos cuenta que esos hombres pues le empiezan a contar. Uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le replica. Le va a contestar. Pero fijaos que nos dice una cosa, se va deteniendo, se detiene, ¿no? Como cuando uno va andando y quiere decir algo importante y se para y se queda mirando al otro, pues algo así sucedió, ¿no? Le va a replicar, pero primero se para. ¿Eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de lo ocurrido estos días en la ciudad? O sea, ¿cómo no va a entender alguien? No va a saberlo, lo que ha pasado, con lo que había pasado. No puede entender que alguien haya estado en Jerusalén y no se haya enterado. Pero Jesús quiere que se desahoguen, que se expresen, claro que lo sabe. Pero quiere que lo hablen, que se expresen. ¿De qué? Les va a preguntar. Y la respuesta que le dan los discípulos reflejó la discusión que llevaban entre ellos antes de que se acercara. Nos dice que contestan los dos, que contestan en plural, pero vemos que hay frases más pesimistas que otras, que hay frases que sí que vemos como que hay una esperanza. Tal vez fuese uno de ellos
el pesimista y el otro el esperanzado. Tal vez se alternaba en ellos, por un lado el pesimismo, por otro esa esperanza, y luego ven cómo encontraban motivos para derrumbarse de nuevo. Bien, podemos verlo de cualquiera de las maneras. Y le contestan lo de Jesús Nazareno, profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Comienzan diciéndole quién es, y ahí vemos la esperanza, ¿no? Hemos puesto la confianza en alguien que tenía poder, alguien que de verdad tenía un poder de Dios. Sin embargo, viene luego como la frase pesimista, ¿no? ¿Y cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que condenaran a muerte y lo crucificaron? Nosotros esperábamos que él fuera el liberador de Israel. Pero además de todo eso, con hoy son ya 3 días que ocurrió. Vemos una información concisa que muestra cómo en Jesús ha habido su esperanza, pero hablan en pasado. Ya no esperan nada. Incluso al hacer referencia a esos 3 días, hace referencia a esa creencia judía muy extendida, ¿no? Que suponía que después de 3 días era cuando el principio vital ya se alejaba del cuerpo totalmente. O sea, están aludiendo a que ya ha empezado el proceso de corrupción del cadáver. En el fondo piensan que ya no hay nada que hacer. Y prosiguen. Y vuelve a aparecer ese dato de esperanza, ¿no? De alguien que espera. Algunas mujeres de nuestro grupo nos han dado un susto. Fueron muy de mañana al sepulcro. Empieza a contarlo, pues que hay esa esperancita, ¿no? Algo ha pasado. Pero enseguida queda zanjado. Y no encontraron su cuerpo, ¿no? Es constante esto, esta esperanza que se abre y a la vez algo como que busca sepultarlo, como nos pasa muchas veces, que a veces atisbamos la esperanza, pero enseguida buscamos razones para no esperar. Volvieron contando que habían visto una aparición de ángeles. En el fondo no apreciaban mucho lo que les habían dicho a las mujeres. Pensarían que era fruto de la histeria. Sin embargo, vuelve a renacer esa esperanza, que les han dicho que estaban vivos. Y algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron tal y como habían dicho las mujeres. Algo que muy creíble no será, pero que es verdad que lo que cuentan es cierto, ¿no? Vemos esa lucha, insisto, entre esperanza y a la vez pesimismo. No saben. Están demasiado conmovidos, demasiado doloridos para darse cuenta de nada. Y entonces Jesús les replica: qué torpes sois y qué lentos para creer en todo lo que dijeron los profetas. ¿No tenía el Mesías que padecer todo esto para entrar en su gloria? Nos dice que tomando pie de Moisés y los profetas les explicó lo que se refería en toda la Escritura. Les va haciendo una exégesis de cada pasaje del Antiguo Testamento que estaba hablando de él, que estaba anunciando y que estaba diciendo lo que iba a suceder y que no han sabido ver, no han sabido descubrir. No veamos aquí en este qué torpes sois un insulto, al contrario, una cariñosa corrección, una forma de decir, pero no os dais cuenta. No os dais cuenta que de verdad estaba anunciado. Y esto es precioso, tenemos que dejarnos enseñar por Jesús. Tenemos que dejar que sea Jesús quien nos enseñe a leer la Escritura, que nos enseñe a captar profundamente la revelación, a dejarnos tocar por la Escritura, a dejar que sea palabra viva para cada uno de nosotros. Y eso lo hace el Señor. Nos dice que ya estaban cerca de la aldea donde iban y Jesús hace como que va a seguir adelante. Pero ellos le dicen, no, quédate con nosotros, que está atardeciendo y el día vaya de caída. Quédate con nosotros, qué oración más preciosa, dirigida a Jesús. ¿Cuántas veces nosotros tenemos que hacer esta, nuestra oración? Quédate conmigo, Señor. Quédate conmigo. Estate conmigo, Señor, que es lo único que me consuela, lo único que me da fuerzas. En el fondo que vemos aquí también el respeto del Señor por nuestra libertad. Él va a seguir adelante. Son ellos los que en el fondo tienen que invitarle a seguir con ellos, a que de verdad quieran seguir escuchándole, a que de verdad quieran gozar de su presencia. El Señor siempre respeta nuestra libertad. Y nos dice que ahí toma el pan, lo bendice, lo parte y se lo ofrece. Entonces cuando se les abren los ojos, cuando lo reconocen. Y nos dice que ahí es cuando desaparece su vista. Y se dicen uno a otro, ¿no estábamos en ascuas mientras nos hablaba por el camino haciéndonos comprender la Escritura? ¿No se encendía nuestro corazón? Y en el fondo aquí nos dice, pero podrían haber dicho, como tantas veces que le escuchamos, como tantas veces que tuvimos la oportunidad de escuchar a Jesús. ¿No se encendía nuestro corazón como se encendió el día que nos enseñó a rezar al Padre Nuestro? ¿No se encendió el corazón como el día que proclamó las bienaventuranzas en el monte? Pero aquí vemos algo, es al partir el pan,
al hacer el gesto eucarístico cuando se dan cuenta. Su corazón ardía, su corazón estaba lleno de esperanza, pero cuando de verdad descubren a Jesús es en este gesto eucarístico. ¿Qué vemos aquí? Pues esta preparación para descubrir cómo es ahora la presencia de Cristo. Esa presencia de Cristo en la Eucaristía. La Eucaristía es siempre el lugar de encuentro con Cristo resucitado. La Eucaristía nos muestra cómo Jesús se nos hace compañero de camino, cómo nos alimenta, primero con la enseñanza de su palabra, y luego para darse por entero a nosotros en su cuerpo y su sangre. La experiencia de Emaús es la que podemos realizar en cada Eucaristía. Nos ponemos en camino con los agobios, las dificultades de nuestra vida, y el Señor se pone a nuestro lado y nos explica las Escrituras. Nos habla al corazón, y luego se sienta con nosotros a la mesa, y se nos da, se nos entrega. Y esto es lo que cambia a aquellos hombres. Ahora ya han visto a Cristo, le han visto a su lado, han descubierto que Él está y que está vivo y que está para siempre con ellos, y por eso vuelven a Jerusalén deprisa, ya no tienen miedo, ya no importa que sea de noche, eso da igual. Y cuando llegan a los demás, se encuentran también la noticia. Realmente ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Y ellos cuentan lo que les ha sucedido. El encuentro con Cristo hace que todos deseen comunicar esta noticia, primero unos a otros. Luego el Señor va a llenar sus corazones de fortaleza y con el Espíritu Santo van a poderlo anunciar a todos. Escuchamos ahora esa canción que nos habla de este camino de Emaús, de lo que sucede en él, pues que nos ayude esta canción también a entrar más profundamente en la contemplación. Atardecía en el camino por donde íbamos perdidos, cuando el andar de un peregrino se dejaba sentir amigo. ¿A dónde vas? ¿A dónde irnos? Porque ya es tarde y hace frío. Tenemos fuego y un abrigo donde puedes dormir, amigo. Para cenar hay pan y vino y aceite para el cuerpo herido. Quédate en casa y luego dinos cómo poder vivir contigo. Enséñanos a amar, a convivir y a perdonar, a dar la vida y a sembrar con generosidad. Anochecía en el camino cuando trenzó nuestros destinos y con sus manos nos bendijo. Sois los que yo escogí, sois los que yo escogí. En el capítulo 21 del Evangelio de San Juan nos va a narrar cómo Jesús aparece al grupo de discípulos que están junto al lago de Tiberíades. Nos dice que se llaman juntos Pedro, Tomás, Natanael, los Zebedeos y otros 2 apóstoles de los que no nos dicen nombre. Han acudido allí, Jesús les ha invitado, id a Galilea y allí me encontraréis. Van allí al lugar donde tantas cosas vivieron, a recuperarse en cierta manera el shock que ha supuesto la muerte del Señor. Necesitan un tiempo como, si se me permite decir, de retiro, de estar a solas
con el Señor, para poderse llenar de nuevo del Señor, de la vida del Señor y poderse lanzar a evangelizar. Simón Pedro dice, voy a pescar. Es aquello que sabían hacer y que hacían muy bien. Y en cierta manera, pues vuelven a aquello que hacían tantas veces. Y nos dice que están toda la noche en la barca, pero no pescaron nada. A la mañana siguiente vuelven, de cierto modo derrotados, con las redes vacías. Y Jesús se les da a ver en la orilla. Pero vuelve a suceder, no le reconocen. No podía decir, pero si ya la habían visto otras veces, ya, pero como no le esperan allí, no son capaces de reconocerle. Vemos constantemente esto, Jesús está, pero no le reconocen, y no reconocen porque no están preparados para verle. Si es que esto nos sucede a nosotros y solamente esperamos a estar con el Señor en la oración, no sabremos verle en el resto de nuestro día. Si solo esperamos a estar con el Señor cuando estamos en la Eucaristía, no sabremos descubrirle presente a nuestro lado. Tenemos que tener los ojos y el corazón siempre abiertos a la presencia del Señor. Si creemos en Él, si esperamos en Él, si le amamos, el Señor viene y se queda con nosotros y está con nosotros, pero tenemos que tener los ojos abiertos a su presencia. Y Jesús les va a preguntar, les pregunta por el fruto de su trabajo. Muchachos, ¿no tenéis pescado? Claro, en ese momento la pregunta es un poquito molesta, ¿no? Porque no han pescado nada. He estado toda la noche intentándolo y no han conseguido nada. Y le contestarían hasta de mala gana, pues no, además era evidente, si no tiene que notar. Y a veces es que el Señor, para despertarnos, nos hace esa pregunta, como que nos hagamos conscientes de que realmente nuestra vida no está dando fruto porque no estamos estando con Él. Y les invita a echar la red. Les invita a echar la red como había realizado otra vez. Aquí San Juan no nos habla de milagro, pero en un sentido profundo. Y de nuevo vemos a Simón Pedro como aquella vez que fue invitado a echar la red, ¿cómo la va a echar? Aquella vez en que se fió de la palabra de Jesús. Y al fiarse de la palabra de Jesús, aunque iba contra todo lo que él sabía de la pesca, vio la pesca abundante. Y por eso ahora también la echa, porque ha aprendido a confiar, ha aprendido a confiar en que en las manos de otro su vida tiene más sentido. Y entonces nos dice que es Juan el que reconoce al Señor. Aquí de nuevo vemos esa delicadeza de Juan siempre con Pedro. Al igual que en el sepulcro abierto, llega Juan primero y deja pasar a Pedro, aquí también cede a Pedro el primer puesto. Juan podría haber dicho, yo estaba al pie de la cruz mientras que los demás corrías cuando tú le traicionabas, por lo cual ahora me corresponde a mí el primer lugar, y no. Juan deja siempre el primer lugar a Pedro. Sabe quién es Pedro y por tanto respeta la obra de Cristo en Pedro. Y por tanto siempre da ese primer lugar, siempre le deja que sea él en quien encabece. Juan tiene esa mirada que sabe ver que más allá de las traiciones, de las dificultades de Pedro, Pedro tiene una misión que le ha dado el mismo Señor. Y aquí nos cuenta cómo Pedro enseguida se echa al agua, ¿no? Ya no importan los peces, ya no importa la pesca, porque de repente se le han abierto los ojos. Llegaría a la orilla de, pues ya sabemos lo que cuesta andar por el agua, ¿no? Sería hasta casi cómico ver cómo hacía esos esfuerzos, pero da igual todo porque está deseando llegar al Señor. Mientras los demás se quedan tirando las redes. Y aquí nos dice que al llegar ven unas brasas con unos peces. Está el Señor preparándoles de comer. ¿Habrá habido alguna vez una comida preparada con tanto amor? La única vez que nos hablan de que Jesús prepara es una comida. Una comida llena de amor. Una comida que nos muestra este oficio de consolar. Sabía que esos hombres estaban hambrientos de toda la noche esperando a pescar, y ahora del esfuerzo, y hasta en eso Jesús les atiende. Qué delicadezas tiene el Señor con nosotros. Tenemos que abrir nuestros ojos y nuestro corazón a tanta delicadeza del Señor. Y aquí de nuevo van a reconocerle, van a abrir los ojos al gesto eucarístico. Nos dice que no se atrevían a preguntarle quién eras tú, porque sabían que era el Señor. Pero es el gesto eucarístico de nuevo, el gesto que les abre los ojos. Pero claro, es que este momento, esta aparición, lo que está mostrándoles es a todos que todo lo que han vivido en el lago de Galilea con Jesús, todos esos momentos importantes, todo aquello que sucedió, lo van a seguir viviendo de un modo nuevo. Que lo que antes vivieron escuchando
las palabras y las obras, eso está vigente, eso no ha pasado, eso no es parte del pasado, sino que ahora están llamados a vivirlo con la certeza de que Jesús ya nunca se va a separar de ellos. Y comienza aquí uno de los momentos preciosos del Evangelio y con el que concluye el Evangelio de San Juan, que es este examen del amor. Aquí vemos de qué modo más bonito el Señor consuela a Pedro, que tal vez fuese el que más necesitado estaba consuelo de todos y por eso necesita ser consolado en modo especial. Frente a la triple negación de Pedro vemos esta triple afirmación que es una afirmación del Señor. Frente a sus negaciones está la afirmación del amor del Señor. Pero aquí hay que fijarnos primero en una cosa. ¿Cómo ha cambiado el corazón de Pedro? En la primera vez que sucede esta pesca milagrosa en el Evangelio, nos cuenta cómo enseguida corre y le dice a Jesús: apártate de mí que soy un pecador. Ahora, sin embargo, el fruto de esta pesca milagrosa es que Pedro, que ahora se sabe profundamente pecador, corre a los pies de Cristo porque sabe que necesita a Cristo. Aquí vemos ese cambio del corazón que nos enseña. Nuestro pecado no hace huir a Cristo, al contrario, nuestro pecado lo que nos tiene que hacer es impulsarnos a acudir a estar con Cristo, a poner nuestros pecados ante Cristo para gozar de su misericordia y de su perdón. Simón Pedro necesita ser consolado porque tiene una espina muy profunda clavada en la carne. Ya no sabe si ama a Cristo. Cuando ha tenido oportunidad de demostrarlo, le ha traicionado. Y ahora Jesús mira a Pedro con esa mirada profunda, esa mirada de amor, y dice: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Habla de amor, habla de entrega. Pero Jesús va a escuchar cómo Pedro le dice: sí, Señor, tú sabes que te quiero. No se atreve a utilizar la palabra amor. Habla de querer. Es distinto. Nosotros tal vez no veamos tanto la diferencia, pero porque la traducción además en ese sentido nos ayuda a captar la profundidad de este diálogo. Pero en el fondo el Señor le está preguntando: ¿tú me amas con un amor de entrega? Y Pedro dice: te quiero, tengo un afecto hacia ti en el corazón, pero ya he demostrado que no he sabido entregarme a ti. Sin embargo, esa afirmación de Pedro de decir: no soy capaz de entregarme a ti así. Sin embargo, Jesús le vuelve a mostrar que su misión es ser pastor, que su misión es ser cabeza de la Iglesia, ser pastor de mis corderos. Y le vuelve a preguntar para que Pedro pueda decir y se sienta acogido en ese querer, en ese amor tan pobre como ve que tiene. Es más, es que la tercera pregunta del Señor es: Simón, ¿me quieres? Le está mostrando cómo Él se acerca a Él, cómo le basta con eso para hacer su obra, que a partir de ahí va a comenzar su obra. Tal vez podamos ver aquí en un increscendo en el amor, ¿no? Un increscendo en el amor de Cristo que se va acercando a Pedro y le muestra cómo acepta su amor, como es, con su pecado, con todo lo que ha vivido, y lo acoge. Y que si Pedro deja que Jesús le acoja, es cuando se va a poder entregar. Y eso es lo que va a escuchar después. Cuando le habla de que cuando sea viejo extenderá sus manos y otro le ceñirá y le llevará donde no quiera, está hablando: vas a ser capaz de entregarte, vas a vivir esta entrega. Vas a poder darte de esta manera. Yo te acojo tu amor como es, acojo tu vida como es, y si tú te dejas hacer por mí, tu vida será como yo quiero, será lo que yo quiero. Escuchemos nosotros al final de estos ejercicios también esto, ¿no? Cómo el Señor nos dice que si le queremos, cómo nos pregunta sobre nuestro amor. Y nosotros también tenemos que afirmar esto: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero, con mis dificultades, con mi pecado, con mis rebeliones tal vez, pero tú sabes que te quiero. Y lo que te pido, Señor, es que acojas mi amor, que yo coja tu amor y de este modo me pueda llenar de vida. Hoy en este día de ejercicios meditemos en todos estos momentos. Dejémonos llenar por la alegría del resucitado y que nuestra vida sea siempre y permanentemente un canto de acción de gracias al Señor por su misericordia. Esa misericordia que se derrama en nosotros y que se manifiesta de un modo tan impresionante en la resurrección. Que me cercan en número mayor.
anchos mares y que los rayos de la luz del sol, porque yo no existía y me creaste, porque me amaste sin amarte yo, porque antes de nacer me redimiste. Gracias, Señor, porque bastaba para redimirme un suspiro, una lágrima de amor, y me quisiste dar toda tu sangre. Gracias, Señor, porque me diste a tu bendita madre y te dejaste abrir el corazón para que en él hiciese yo mi nido. Gracias, Señor, porque yo te dejé y tú me buscaste, porque yo desprecié tu dulce voz y tú no despreciaste mis miserias. Gracias, Señor, porque arrojaste todos mis pecados en el profundo abismo de tu amor, y no te quedó de ellos ni el recuerdo. Gracias, Señor, por todas estas cosas y por tantas que conocemos nada más tú y yo, y no pueden decirse con palabras. Gracias, Señor, que te daré por tantos beneficios. ¿Cómo podré pagarte tanto amor? Nada tengo, Señor, y nada puedo, mas quisiera desde hoy que cada instante de mi pobre vida, cada latido de mi corazón, cada palabra, cada pensamiento, cada paso que doy, sean como un clamor que te repita, lleno de inmensa gratitud y amor. Gracias, Señor, por tus misericordias. Gracias, Señor. Acaban de escuchar la última de las meditaciones de los ejercicios espirituales que impartió en Radio María el padre Javier Mairata en el año 2018. Pueden volver a escuchar estas meditaciones en el podcast de Radio María. Después, a lo largo del día, les ofreceremos las últimas meditaciones de las otras tandas de ejercicios espirituales que les hemos estado ofreciendo en esta quinta semana de la Cuaresma. Serán a las 11 de la mañana, las 6 de la tarde y las 11 de la noche en hora peninsular.